Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Los que están aquí y en la transmisión también, Dios les bendiga. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Señor, usted ha sido bueno. Gracias, Señor, porque nos dio a Jesucristo. Nos dio la salvación a través de su Hijo. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Y no nos cansaremos, Señor, de decirle qué tan bueno es. Realmente nos ha dado lo más valioso y le agradecemos por eso. En esta tarde, Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Que sea usted dirigiendo este servicio, que sea usted dirigiendo en este momento de compartir su palabra, Señor. Que sea usted quien tenga la autoridad por medio de su palabra en este momento, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, sea usted quien obre en los corazones de mis hermanos. Sea usted quien esté abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar lo que usted tiene para nosotros el día de hoy. Y que realmente podamos ver su gloria, Señor. Gracias le damos, Padre. Ponemos todo esto en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Yo creo que usted ya tiene ahí su Biblia. Y vamos a estar meditando el pasaje, el del día de hoy. Apocalipsis capítulo 3, y el pastor al inicio empezó a leer, o ya leyó, también esta iglesia de la Odisea. Y yo quiero darle nada más algunos datos como introducción. No me quiero detener tanto ahí porque es algo que también usted puede investigar en internet acerca de esta ciudad de la Odisea. Pero muchas veces cuando nosotros conocemos el trasfondo cultural de esta iglesia, vamos a entender por qué Dios o por qué Jesús se está refiriendo a lo que Él les dijo acerca de ser tibio, del oro, de las vestimentas, ¿sí? Se dice que esta ciudad era una ciudad muy rica, ¿sí? Tenía 3 cosas que a esta ciudad la hacían famosa, la hacían rica. ¿Qué son estas 3 cosas? Ellos tenían un banco, ¿sí? Un centro bancario donde ellos iban y guardaban ahí el oro, ¿sí? Su oro. No solamente esto, sino también tenían una industria textil donde ahí se trabajaba lana negra, que también era una lana brillante, ¿sí? Y esa lana también se transportaba a otros lugares. Y también en realidad había una escuela de medicina donde ellos habían descubierto este ungüento que se llamaba colirio y que era para los ojos, ¿sí? Entonces, por estas cosas nosotros entendemos por qué Dios habla acerca de que son ciegos, de que ven y compran de mi oro, y también acerca de las vestiduras. Pero también, a pesar de que esta ciudad era rica, nos dicen los comentaristas que eran escasos en agua, ¿sí? No había suficiente agua ahí. Dice que estas aguas iban por unos conductos, pero cuando ya llegaban ahí a la Odisea, esta agua llegaba tibia y llegaba sucia. Algunos dicen que traía azufre y que tenía un sabor muy feo, ¿sí? Bueno, no me detengo tanto aquí porque ustedes lo pueden investigar también. Y bueno, si nosotros recordamos, ya esta es la última carta de las 7 cartas que nos empezó a hablar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y créanme que hasta aquí, hermanos, es lo más fácil que podemos meditar en Apocalipsis. De aquí en adelante viene ya un poquito más difícil el libro, pero igual pues hay que leer varias veces para que también Dios nos dé esa sabiduría para poder entender lo que Él tiene que decirnos cada día. Entonces,
vamos a ver la estructura más o menos de la carta. Si ustedes ven también las demás cartas, todas empiezan con un destinatario. ¿Quiénes eran los destinatarios? Ahí dice que eran los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Sí recordamos esto? No solamente los ángeles de las 7 iglesias, sino también dice que eran los que tienen oídos, oigan, ¿verdad? Dice esto. ¿Quién es el remitente? En realidad es Jesucristo y el Espíritu Santo. Si recordamos al final que dice, nos habla acerca de que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algunas va a haber elogios, otras va a haber reprensiones, exhortación y una promesa al que venciere. ¿Sí? Esta es la estructura de todas las 7 cartas. Pero esta carta de la Odisea no recibe ningún elogio. Si nosotros ya lo meditamos, nosotros pudimos ver que no hay ningún elogio hacia esta iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a entender qué es esa fe tibia que tenía esta iglesia y qué tan peligroso es. Vamos a iniciar en el verso 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sí? He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero hermanos, dice aquí al inicio, escribe al ángel de la iglesia la Odisea. ¿A qué se referirá al ángel? Si nosotros venimos meditando en todas las iglesias, dice esto: escribe al ángel, ¿sí?, de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Filadelfia, al ángel de la iglesia de Sardis, de Teatira, ¿verdad? Escribe al ángel. Muchos pueden decir que este ángel es un líder, un pastor. ¿No es cierto? Sí. Yo quiero que vayamos ahí al capítulo 1. Y dice el versículo 20, hermanos: el misterio de las 7 estrellas que ha visto, dice que has visto en mi diestra. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. O sea, Él tiene a las 7 estrellas en su diestra. Ajá. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí es fácil distinguir que los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Aquí mismo lo está diciendo. Pero está diciendo que las 7 estrellas son los 7 ángeles. Aquí ya no es tan claro. ¿Qué son los 7 ángeles? Y dice que los tiene en su diestra. Si se refiriera a un líder o a un pastor, ¿será que Jesús tendrá solamente a ellos en su diestra? No, ¿verdad? Ahora, también se dice que esta palabra dice ángel, porque esta palabra se refiere que viene de un lugar celestial. Pero si esta palabra ángel no estuviera, nosotros sabríamos que viene de un lugar celestial. Porque ¿quién está diciendo esta palabra? ¿De quién viene? Jesús y el Espíritu Santo. ¿Ellos pertenecen a esta tierra o a un lugar celestial? A un lugar celestial. Entonces, en otras partes de la Biblia, sí puedo decir que la Biblia hace énfasis en que se refiere a una palabra celestial, como en el libro de Gálatas, pero en este caso habla de un misterio. ¿No empezó así? Este es el misterio, dice el capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas. O sea, hay un misterio ahí
en las 7 estrellas. ¿Y estas 7 estrellas quiénes? Los 7 ángeles. Entonces tenemos que ver a qué se refiere un misterio. Ahora, yo les pregunto, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo, morimos con Cristo, ¿cierto? ¿Resucitamos también con Cristo? Sí, resucitamos para una nueva vida, ¿verdad que sí? Pero también, igual que Jesús subió al cielo, la Biblia también menciona que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. No dice que estaremos sentados, dice que estamos, o sea, ya estamos. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿estamos sentados aquí o estamos sentados en los cielos? Pero yo lo veo aquí, hermano. Estamos sentados, voy a decir aquí, pero ya estamos sentados en los cielos. Aquí se dice una frase, el ya, pero todavía no. ¿Qué es esto? Ya estamos, pero todavía falta que eso se perfeccione. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, no se pierdan, pónganme mucha atención en esto. Estamos hablando para aquí aclarar a qué se refiere el ángel. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento Dios mandó a hacer un arca que tenía una tapa que le llamaban el propiciatorio, y arriba de esa tapa había 2 querubines, o sea, 2 ángeles. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Ya lo meditamos. ¿Por qué tenía esos querubines? ¿Qué representaba esa tapa? Ese lugar celestial. Que ese Dios, hermanos, que ese Dios que está en los cielos también estaba, ¿dónde? Ahí con ellos, ¿sí? Ahí. De otra manera se los voy a presentar. Hermanos, si nosotros recordamos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Pero ¿usted cree que también Dios está aquí? Sí, ¿verdad? Sí, está aquí. Entonces, hermanos, yo les pregunto, para nosotros es fácil ver esto cuando hablamos acerca de Dios. Pero cuando hablamos de nosotros que pertenecemos al cielo, no lo vemos así. Nosotros nos vemos más terrenalmente. Nos vemos más aquí. Deseamos más las cosas de este mundo que las cosas que están arriba. Y eso pasaba con la Odisea. ¿Por qué está haciendo esta frase? ¿Por qué comienza diciendo al ángel en cada iglesia? ¿Qué les está diciendo con esta expresión, el ángel? Iglesia, recuerden, ustedes ya están sentados en lugares celestiales, no pertenecen a esta tierra. Por eso hace esta expresión de ángel. Juan es algo que va a ser en toda la carta de Apocalipsis. ¿Sí? Nosotros vamos a ver capítulo 4 y 5. Ahora vamos a ver la iglesia en el cielo. Aquí está presentando la iglesia aquí en la tierra. Pero a su vez, al decir esa expresión de ángel, está diciendo, ustedes no pertenecen aquí. Ustedes pertenecen a los cielos. Por eso menciona ángel. Porque Juan va a hacer esto en toda su carta. Y no solo aquí, en el libro de Juan siempre va a haber este contraste. Los que son de arriba, los que son de abajo. ¿Sí? Siempre. La luz, las tinieblas. Ahora Juan aquí está presentando la iglesia que está en la tierra, pero a su vez está en los cielos. ¿Sí, hermanos? Por eso esta Odisea no había entendido esto. ¿Dónde había puesto su mirada? Aquí en la tierra. Se dejó llevar por toda la riqueza que había en esta ciudad.
Vamos más adelante, hermanos. Dice, he aquí, perdón, hermanos. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, aquí va a ser un contraste con la iglesia tan grande, cómo se presenta. Aquí yo les podría explicar otras cosas, pero no me voy a detener porque no tengo el tiempo. Quisiera decirles tantas cosas, pero hermanos, este amén, este testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ese amén, Pablo lo va a mencionar en 2 de Corintios 1:20 y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, las promesas de Dios son sí. El evangelio de Dios es sí, es amén, es verdadero, se cumple. Y esto ahorita lo vamos a ver más adelante con la iglesia misma, que era todo lo contrario. Dice aquí, yo conozco tus obras. Es un Dios que conoce las obras. ¿Qué serán esas obras? Yo conozco tu vida, ¿sí? Es la vida de cada persona. ¿Cómo sabemos esto? Porque está viendo la vida de cada persona. Dice aquí que ni eres frío ni caliente. O sea, Dios está viendo que esa persona no es frío ni es caliente. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida. ¿Sí? Que no eres frío ni eres caliente. Ahora, aquí vamos a explicar algo, hermanos. Vamos a verlo de esta manera. ¿Qué nos imaginamos que sea uno frío? Podemos decir una persona que no cree en Dios. Una persona, ¿cómo? Que no sabe nada. Puede ser, ¿no? Un gentil. Y entonces una persona caliente, que tiene una fe verdadera, que es su fe ferviente, podríamos decirlo de esta manera, ¿sí? Entonces, como Dios o Jesús dice, yo conozco tus obras, vamos aquí a saltarnos hasta el versículo 17 para ver las obras de la iglesia Laodicea. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las obras o la vida de esta iglesia dice, yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, no tengo ni necesidad de Dios. Ya no tengo necesidad. Esta iglesia se había dejado engañar tanto, se había dejado llevar, hermanos, por la riqueza de esa ciudad, por las cosas materiales, que ¿qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde quedó Jesús? Afuera. ¿No es cierto? Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este verso lo usamos para cuando personas que no conocen a Jesús. Pero es una iglesia. Esta iglesia había realmente
se había enfocado, se había dejado engañar por las cosas de este mundo que dejaron a Jesús afuera. Ahora, hermanos, ¿qué es una persona tibia? Voy a decir así. Dice ahí, y no sabes que tú eres un desventurado. O sea, es alguien que no se da cuenta y no sabes que tú eres un desventurado. O sea, no te estás dando cuenta de tu condición. Una persona tibia, hermanos, es una persona que ha llegado a ya no darse cuenta de que en realidad está mal. ¿Por qué? ¿Por qué no se da cuenta, hermanos? Porque ellos están dentro. Porque ellos están dentro de la iglesia. Por eso no se dan cuenta. Piensan que estando dentro, ¿qué son? Cristianos. Pero no es así. Y mire cómo vamos a una iglesia, la iglesia de Esmirna. Nada más dele vuelta atrás. Dice ahí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora vamos a la iglesia de Filadelfia. Dice el capítulo 3, versículo 9: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sí? O sea, adentro de la iglesia había gente que se decía ser judía. Pero ¿qué dice Jesús? No lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Sí? Esta tibieza, hermanos, ha surgido por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Empezando con el pueblo de Israel, voy a mencionar desde ahí. ¿Qué le decía realmente Josué cuando ellos ya iban a entrar a la tierra prometida? Escojan a quién van a servir. ¿No? Dejen sus ídolos. Pero él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pueblo no dejó a Dios por completo, pero tampoco dejó a sus ídolos. En el tiempo de Jesús, ¿quién era? Los fariseos. No por cumplir la ley, creían que ya estaban un pie en el reino de Dios, pero no aceptaban a Jesús. Tampoco recibían a Jesús con agrado. Como esta iglesia, lo tenían afuera. En la primera iglesia, ¿había este caso? Sí, recordemos a los corintios. En nuestro tiempo, ¿será que habrá hermanos o habrá personas tibias? Yo creo que sí. Es un mensaje para todos los tiempos. Ahora, hermanos, ¿qué tan delicado es que uno sea tibio? Que uno sea tibio, que realmente Jesús llegó a decir en el versículo 15, la segunda parte: ojalá fueses frío o caliente. Mire lo que está diciendo. Ojalá fueses frío. ¿Qué dijimos que era frío? Ojalá fueras un gentil. Ojalá fueras un incrédulo.
¿Por qué? ¿Por qué será? Si nosotros recordamos en el tiempo de Jesús, hermanos, ¿quién eran los que necesitaban de Jesús? ¿Quién dijo que iban delante? ¿No los publicanos? ¿No las rameras? ¿No fueron ellos los que reconocieron que tenían necesidad de ese Jesús? Sí. Por eso está diciendo, prefiero que seas un pagano, un gentil. Muchas veces estando en esa condición, tú vas a reconocer que me necesitas. ¿Sí? Por eso está diciendo. Pero en medio, siendo tibio, es bien difícil que tú sientas que necesitas a Jesús. Porque tú estás dentro de la iglesia. Tal vez tengas un ministerio. Tal vez cumplas con todo. Pero Jesús puede estar afuera de tu vida. Ahora dice Jesús, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo que Jesús aborrece. Es algo que a Jesús le provoca vómito. El que una persona sea tibia. Y esto, bueno, nosotros se dice o sabemos que muchas veces para provocar vómito a una persona le daban agua tibia con sal. Entonces está diciendo esto. Si tú eres tibio, yo te voy a vomitar, yo te voy a escupir. Yo te voy a desechar. Después, quiero leer ahí lo que Jesús dice después que nos quedamos. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo quiero traer aquí esta palabra de desventurado. ¿Qué es lo contrario, hermanos? De desventurado. Bienaventurado, ¿no? Y si nosotros recordamos el capítulo 1, versículo 3, nos dice quién es el bienaventurado, para que nosotros podamos entender entonces quién es o qué es desventurado. El bienaventurado es el que lee, el que oye y el que guarda la palabra, ¿sí? Pero ahora vamos hasta el versículo 22. No me quise salir mucho de Apocalipsis para que lo podamos ver en este mismo libro. Dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vamos hasta el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Primero nos dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace. Después nos vuelve a decir en el capítulo 22 que es bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Pero después nos dice que es bienaventurado el que lava sus ropas. ¿En qué pensaremos que tienen que lavar sus ropas, hermanos? En la palabra. ¿Sí? En la palabra. Lo está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿En dónde van a lavar sus ropas? En la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra. Estos son los bienaventurados. Entonces nos dice el capítulo 19,
capítulo 19, versículo, voy a leer el 8 nada más. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Sí? Miren lo que está diciendo aquí. ¿Qué será este lino fino? ¿Qué serán las acciones justas? ¿Qué son, hermanos? Si nosotros juntamos todo lo que hemos leído, el que lee, el que oye, el que hace, el que lava sus ropas en la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Cuál será este lino fino? Estas buenas obras. ¿Qué será? Es el que vive la palabra, el que deja que su vida, hermanos, que su vida refleje esa palabra. Esa ropa que habla no es ropa externa, es nuestra propia vida, hermanos. Entonces tenemos que lavar nuestra vida en la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros lavamos nuestra vida, entonces vamos a reflejar este lino fino, estas acciones justas. ¿Dónde? En nuestra vida. ¿Sí? En nuestra vida. Entonces esta iglesia, la Odisea, que era desventurada, ¿qué no estaba haciendo? No estaba leyendo, no estaba oyendo, no estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba afuera. No estaban lavando sus ropas en la palabra. No estaban reflejando en su vida la palabra de Dios. Volvemos a nuestro pasaje, hermanos. Dice el verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hasta ahí, miren lo que está diciendo. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Sí? En otras versiones dice oro purificado en fuego. ¿Qué será este oro? Yo te aconsejo que de mí obtengas, está diciendo Jesús. Tal vez para ver qué es compres podemos ir a otros pasajes, pero no lo voy a hacer. Jesús, en otras palabras, está diciendo que de mí obtengas oro purificado en fuego. Ahora, hermanos, ¿con qué se compara el oro en la Biblia? Por decir Pedro, ¿con qué lo compara? ¿No con nuestra fe? Dice que nuestra fe va a ser probada como oro, ¿no es cierto? Entonces está diciendo Jesús: obtén de mí una fe purificada, una fe verdadera. No una fe falsa como la que estás viviendo, no hipocresía como estás viviendo. Por eso les dije, esto tiene que ver con cuando Él se presenta: yo soy el amén, el fiel, el verdadero. Solamente de mí, dice Jesús, puedes obtener esa fe que es verdadera. Esa fe que dice sí, en Él es amén. Pablo dijo esto. El evangelio que nosotros presentamos acerca de Jesucristo, este evangelio es sí. No es que ahorita es sí y al rato es no, dice Pablo, sino es sí en Él. En Él es amén. Así es como quiere que viva o que vivamos o que en este tiempo viviera esta iglesia. Por eso cuando la Biblia hace esa expresión de que tu sí sea sí, no se refiere a que nosotros digamos, sí, en cualquier cosa.
Está hablando acerca de tu fe, hermano. Que tú sí seas sí, ¿en qué? En tu fe. No que ahorita digas sí y al rato digas no. No seas frío, no seas caliente. No debes de ser tibio. Una persona tibia hace esto. Ahorita dice sí y al rato dice no. ¿En qué? En su vida, no en la palabra, hermanos. Por eso está diciendo, ven y compra de mí esa fe verdadera, para que tu sí sea sí, sea amén en Él. Y enseguida nos va a hablar de las ropas. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vamos al capítulo 16, hermanos. Dice aquí, en el versículo 15: He aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, ¿qué tiene que hacer esta persona para que no esté desnuda y no se vea su vergüenza? Dice aquí, velar. Vela, ¿sí? Está atento. Está atento de lo que entra en tu vida. Uno debe de estar realmente, tener cuidado de qué es lo que entra. Y dice también que es bienaventurado el que guarda sus ropas. ¿Para qué? Para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. ¿Qué será andar desnudo? ¿Qué será mostrar nuestra vergüenza, hermanos? Tenemos que velar para esto. Lo voy a explicar de esta manera. Hermanos, si nosotros recordamos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Abiertos a qué? Al pecado. Ellos sintieron vergüenza al verse desnudos. Y dice que ellos se quisieron cubrir con hojas de los árboles. Se hicieron delantales para tapar su vergüenza, para tapar su pecado. ¿Qué es estar desnudo, hermanos? Es mostrar el pecado. Todo mundo lo ve, pero la persona muchas veces ni siquiera lo ve, ni siquiera se da cuenta. Y muchas veces hacemos como Adán y Eva. Pensamos que nosotros podemos cubrir nuestro pecado como ellos. Ellos pensaron que por ellos podían tapar su vergüenza, haciéndose hojas, delantales de hojas. Y muchas veces así pensamos. Y tal vez esta iglesia así estaba, pensando que ellos, con lo que hacían, estando dentro de la iglesia, podían cubrir su pecado. Muchas veces así hacemos. Estamos aquí dentro y ¿cómo nos comportamos? No de una manera correcta, pero allá afuera, ¿qué hace? Dejamos ver nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Si nosotros recordamos, Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo a Adán y Eva.
Y después de que Dios hace la promesa con ellos de que vendría Jesucristo, en el 3:15 de Génesis, ¿quién los cubre? ¿Quién cubre su vergüenza? Dios. ¿Cómo? Con pieles de animales, hermanos. Pero para que ellos fueran cubiertos de esas pieles de animales, tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿No es cierto? Sí. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. De esta iglesia, Él ya había lavado sus pecados, ya había cubierto su vergüenza. Pero ¿qué hizo esta iglesia? Por no velar, por no estar atenta a lo que puede entrar, vuelven a descubrir su pecado, su vergüenza. Dice enseguida: y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús está diciendo: ustedes están ciegos. Las personas que son tibias, en realidad ni cuenta se dan, hermanos. Están ciegos. Voy a seguir. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire lo que está haciendo Jesús. Yo reprendo y castigo. Jesús tiene que traer juicio. Tiene que traer juicio sobre esta iglesia. Pero ¿cuál es el propósito? ¿De que se pierda? No, de que sea salva. ¿Por qué? Porque está diciendo: todos los que amo, dice, Él va a reprender y va a castigar. Porque los ama, lo está haciendo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Que Dios en su tiempo reprenda y castigue y uno se pueda dar cuenta. ¿Por qué? Porque Él dice enseguida: yo estoy a la puerta, estoy llamando para que tú abras la puerta. Yo voy a traer juicio para que tú abras la puerta. Porque puede ser que ni cuenta nos demos si Él no trae juicio. Si Él nos reprende, no nos vamos a dar cuenta. Y cuando entonces uno quiera abrir la puerta, Jesús ya no esté. Que no sea demasiado tarde. Ahora, hermano, ¿cómo podemos nosotros, dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono? Hermano, créame que me faltan muchas cosas que decirles, pero voy a ir al punto final. ¿Cómo podemos vencer esto? ¿Cómo? Dice: al que venciere. Muchas veces nosotros tomamos a Jesús como, ¿cómo les dijera? Tomando el poder de Jesús, yo voy a vencer todo. O sea, yo voy a vencer a mi vecino que me está atacando, yo voy a vencer. Y es que en Cristo somos más que vencedores. Un versículo famoso. Y usamos ese versículo para hacer lo que yo quiero. Porque sí puedo. No es con fuerza humana que el hombre va a vencer. Con su propia fuerza no puede. ¿Qué se refiere al que venciere? Y es una promesa grandiosa aquí lo que está diciendo. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Jesús también ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono.
capítulo 12, hermanos. 12, 10 y 11. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿A quién, hermanos? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron ellos? Despreciando su vida hasta la muerte. Voy a explicar esto. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Jesús dice que Él ha vencido, así como yo he vencido. ¿Cómo venció Él, hermanos? Si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue arrestado, vinieron, lo arrestaron y Pedro salió con una espada para cortar la oreja de uno de los soldados, ¿cierto? Pedro creyó que podían vencer con la fuerza humana. Y Jesús, ¿qué dice? A ver, tranquilos, si por mí yo podría haber orado al Padre para que mande ángeles. ¿Para qué? Para que me defiendan. Pero sin embargo Jesús se dejó arrestar, se dejó crucificar. Y en ese momento, para todos los que estaban ahí, Jesús, ¿cómo les digo? Jesús fue derrotado, ¿no es cierto? Para todos los que estaban viendo, el que Jesús se dejara arrestar, el que Jesús se dejara crucificar, para este mundo, Jesús estaba siendo derrotado, vencido. ¿Pero fue así? No, Él tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque obedeció, dio su vida hasta la obediencia ¿de qué? Del Padre. Entonces, de la misma manera, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a vencer? ¿Cómo, hermanos? Despreciando de la misma manera nuestra propia vida. ¿Hasta qué grado? Hasta la muerte. Para el mundo, nuestra vida puede ser una vida de mediocridad, con ahora todo lo que se está viendo, porque no participas en toda la ideología que se está metiendo. Eres mediocre. ¿Crees en la Biblia? Eres un mediocre. Pero tenemos que despreciar nuestra vida hasta la muerte. Ceder toda nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Pero solamente vamos a conocer la voluntad de Dios, hermanos, si leemos, si oímos y hacemos. Ese es el bienaventurado. Ese es el que tiene una fe firme, no una fe tibia, una fe que dice sí. Oramos, hermanos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos habla y nos hace ver a través de su palabra la condición en la que estamos. Pero sabemos, Señor, que usted nos muestra esa condición porque nos ama. Muchas veces, Señor, no nos gusta el ser corregidos, pero es
mejor que nos corrija a su tiempo, para que realmente, Señor, le busquemos. Le busquemos. Gracias le damos, Señor, por esta palabra. Permita que no solamente seamos oidores, que no solamente se quede en una reflexión en la mente, sino que esta reflexión lleve manos y lleve pies, que actúe, que se lleve a cabo, que realmente analicemos nuestra vida y que realmente pensemos la gravedad que es el ser una persona tibia. Ayúdenos, Espíritu Santo. Solamente usted, Espíritu Santo, así como dice su palabra, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice. Espíritu Santo, solamente usted nos puede ayudar a oír esa palabra y a llevarla a cabo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.